Buenas tardes, estudiantes del tercer año de secundaria. Vamos a realizar el reforzamiento de matemática de la semana 19. El tema es tabla de frecuencias y el primer ejercicio es el siguiente. Una compañía telefónica registra la duración en minutos de las llamadas que recibe en su call center. Son 0,1, 4,8, 5,5, 9,4, etcétera. Luego elabore una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos. Entonces, para resolver este ejercicio, primero hay que ver si vamos a utilizar una tabla de frecuencias para datos agrupados o una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Y como los datos son numéricos, decimales y muchos son diferentes, entonces usaremos una tabla de frecuencias para datos agrupados, es decir, una tabla que contenga intervalos. Y para ello hay que saber primero el rango. El rango está dado por el dato máximo menos el dato mínimo. Como de la tabla dada del ejercicio 1, el dato máximo es 9,9 y como el dato mínimo de la tabla es 0,1, lo restamos y eso va a ser el rango y va a ser igual a 9,8. Ahora vamos a calcular el número de intervalos con la regla o fórmula de Sturges, que es k igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. Si regresamos a la tabla, como hay 4 números en la horizontal y 5 números en la vertical, entonces 5 por 4 es 20, hay 20 datos, entonces en vez de n se reemplaza por 20. Y ahora, con ayuda de una calculadora científica, logaritmo de 20 sale un número muy grande, pero lo vamos a reducir a un número decimal con 3 cifras después de la coma. Entonces, logaritmo de 20 sería 1,301, que se va a estar multiplicando con 3,322, y ese producto se le adiciona 1. El producto sale 4,322, le sumamos 1 y sale 5,322. Este 5,322 debe redondearse al entero más próximo. Como 5,322 está más cerca del 5 que el 6, se redondea a 5. Entonces K representa que va a haber 5 intervalos en la tabla de frecuencias para datos agrupados. Ahora, como ya tengo el rango, ya tengo el valor de K, puedo calcular la amplitud. La amplitud está por R entre K. R es 9,8 y K es 5. Lo reemplazo, lo divido y sale 1,96 la amplitud, pero para hacerlo más fácil vamos a redondear ese valor a 2. Entonces la amplitud sería igual a 2. Luego, con los datos anteriores, vamos a formar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, la primera columna va los minutos, la siguiente la frecuencia absoluta, la siguiente la frecuencia absoluta acumulada, la siguiente la frecuencia relativa, la siguiente la frecuencia relativa acumulada, la siguiente la frecuencia relativa porcentual y la última es la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces,
con el dato mínimo vamos a sumarle 2 para formar el límite superior del primer intervalo. Y nos damos cuenta de que hay 5 intervalos porque K salió 5 y hay que darse cuenta que los límites inferiores de todos los intervalos son cerrados y los límites superiores de todos los intervalos son abiertos, pero en el último intervalo, en su límite superior, a veces puede ser cerrado. Entonces, partimos con el dato mínimo que es 0,1, le sumamos 2 porque 2 es la amplitud, entonces 0,1 más 2, eso da 2,1, entonces 2,1 lo volvemos a repetir para el límite inferior del segundo intervalo, le sumamos 2, ya que 2 es la amplitud de todos los intervalos, entonces 2,1 más 2 es 4,1. Este 4,1 viene a ser también el límite inferior del siguiente intervalo. Entonces nuevamente 4,1 le sumamos 2 porque 2 es la amplitud y sale 6,1 para el límite superior del tercer intervalo. Este 6,1 viene a ser el límite inferior para el penúltimo intervalo. Le sumamos 2 ya que 2 es la amplitud y eso nos da el límite superior del penúltimo intervalo. Ahora este 8,1 viene a ser también el límite inferior del último intervalo. Le sumamos 2 y sale 10,1 y entonces 10,1 viene a ser el límite superior del último intervalo y como en el X max era el dato máximo 9,9, entonces y en ese límite superior del último intervalo va abierto. Si aquí hubiera salido en vez de 10,1, 9,9, entonces en vez de abierto hubiera salido cerrado. Y luego ponemos total y luego esta columna de los Fs minúsculas salen por conteo. ¿Cuántos números hay entre 0,1 y 2,1? Salen 3, en la siguiente salen 4, en la siguiente salen 8, en la siguiente salen 1, en la siguiente salen 4 y podemos apreciar de que 3 más 4 más 8 más 1 más 4 da 20 y como acá el total es igual al número de datos, entonces quiere decir de que el conteo está bien hecho. Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a tomar como la primera frecuencia absoluta acumulada la misma que salió en la frecuencia absoluta normal. Entonces le ponemos 3 para la primera frecuencia absoluta acumulada. Y luego sumamos en zigzag 3 más 4. La suma va debajo de la primera frecuencia absoluta acumulada. Entonces debajo del 3 va 7. Este 7 más 8 sumándose en diagonal. La suma se pone en horizontal debajo del 7. Entonces 7 más 8 da 15 y así repetimos el proceso hasta la última frecuencia absoluta acumulada. Entonces 7 más 8 da 15, 15 más 1 16 y 16 más 4 da 20. Este método es el llamado método del zigzag y se comprueba de que hemos hecho el procedimiento correctamente porque la última frecuencia absoluta acumulada viene a ser la misma que el total de la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, como salió 20 en la sumatoria de las frecuencias absolutas
y la última frecuencia absoluta acumulada salió 20. Entonces el proceso para el cálculo de las frecuencias absolutas acumuladas ha salido correctamente. Siguiente, las frecuencias relativas que salen tomando cada frecuencia absoluta respectiva y dividiéndola siempre entre el total. Entonces, para la primera frecuencia relativa es 3 entre 20, sale 0,15. Para la segunda frecuencia relativa es la segunda frecuencia absoluta, dividiendo siempre en total 4 entre 20, 0,2. La tercera frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta, la tercera, que es 8, lo dividimos entre 20 y sale 0,4. La penúltima frecuencia relativa es tomando la penúltima frecuencia absoluta y lo dividimos entre total. 1 entre 20 sale 0,05 y la última frecuencia relativa es tomando la última frecuencia absoluta y la dividimos entre total. 4 entre 20 sale 0,2 y acá estamos redondeando para dos números decimales después de la coma. Entonces sumamos todas las frecuencias relativas y vemos que sale 1. Como ha salido 1, quiere decir de que el procedimiento efectuado para cada una de las frecuencias relativas es el correcto. Luego pasamos a la frecuencia relativa acumulada y hacemos el mismo procedimiento que usamos para la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia relativa acumulada es la misma que la primera frecuencia relativa normal, entonces 0,15 va como primera frecuencia relativa acumulada y a partir de ahí sumamos en zigzag. 0,15 más 0,2 da 0,35, 0,35 más 0,4 da 0,75, 0,75 más 0,05 da 0,8 y 0,8 más 0,2 da 1. Y como la última frecuencia relativa acumulada es igual al total de la sumatoria de las frecuencias relativas normales, entonces el procedimiento para calcular cada una de las frecuencias relativas acumuladas es la correcta. Siguiente, calculamos las frecuencias relativas porcentuales tomando como base las frecuencias relativas normales y a cada una de ellas la vamos a multiplicar por 100%. A 0,15 por 100% es 15%. A 0,2 por 100% es 20%. A 0,4 por 100% es 40%. A 0,5 por 100% es 5%. A 0,2 por 100% es 20%. Y vemos que en la suma da 100% y como salió 100% la suma, quiere decir de que el cálculo para cada una de las frecuencias relativas porcentuales es la correcta. Y finalmente la última columna, que es la frecuencia relativa porcentual acumulada, vemos que la primera frecuencia relativa porcentual acumulada es la misma que la frecuencia relativa porcentual normal. Entonces, si en la primera frecuencia relativa porcentual normal salió 15%, entonces en la primera frecuencia relativa porcentual acumulada también debe ser 15% y a partir de ahí sumamos en zigzag. 15% más 20% es 35%. 35% más 40% da 75%. 75% más 5% da 80%. Y finalmente 80%
más 20% da 100%, y como la última frecuencia relativa acumulada porcentual es la misma que el total de la sumatoria de cada una de las frecuencias relativas porcentuales normales, entonces el procedimiento calculado es el correcto. Luego, el siguiente ejercicio, hice las notas de 35 estudiantes en el examen final de estadística calificado del 0 al 10. Son las siguientes: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Entonces, con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos o clases. Y tenemos solución. Hallaremos una tabla de frecuencias para datos agrupados, ya que nos piden una tabla de frecuencias con intervalos. Como piden con 5 intervalos, K vale 5, y calculamos el rango, que es igual a la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Como x más vale 10 y x min vale 0, lo restamos y tenemos que el rango es igual a 10. Y ahora calcularemos la amplitud, que se calcula como el rango entre el número de intervalos. El rango, estamos viendo que salió 10, y por dato del ejercicio K vale 5, por lo tanto la amplitud es igual a 2. Vamos a construir la tabla con los datos que hemos tenido. Entonces tenemos que la primera columna es las notas, y luego sigue la siguiente columna para la frecuencia absoluta, la siguiente para la frecuencia absoluta acumulada, la siguiente para la frecuencia relativa, la siguiente para la frecuencia relativa acumulada, la siguiente para la frecuencia relativa porcentual, y la última para la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, como nos piden que hagamos con 5 intervalos, entonces se ha construido una tabla de frecuencias de datos agrupados para 5 intervalos, y como el dato menor es 0 y la amplitud es 2, entonces este 0 le sumamos 2 para tener el límite superior del primer intervalo, y este 2 viene a ser también el límite inferior del segundo intervalo. A este 2 le sumo nuevamente 2, que es la amplitud, y sale 4 para el límite superior del segundo intervalo. Este 4 también es el límite inferior del tercer intervalo. Le sumo 2, porque 2 es la amplitud, y sale 6 como límite superior del tercer intervalo. Este 6 viene a ser también el límite inferior del cuarto intervalo. Le sumo 2, ya que 2 es la amplitud, y sale 8 el límite superior. Y luego este 8 también es a su vez el límite inferior del último intervalo. A este 8 le sumamos 2 y sale 10 para el límite superior del último intervalo. Y hay que tener en cuenta de que los límites inferiores se van con intervalo cerrado, y los límites superiores van con intervalo abierto. Pero tenemos que el último límite superior, como es el dato máximo, entonces ahí va cerrado, no abierto, cerrado, porque es un dato que hay que considerar. Recuerden, cuando un límite superior tenga
abierto significa que esos datos no se consideran, pero cuando un límite inferior mm, o superior, en este caso el 10, tengan intervalo cerrado, quiere decir de que esos números sí se están considerando. Y luego la última fila es para los totales, para totalizar. Entonces, para el primer intervalo vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sale de contar. Vamos a contar cuántos datos hay mayores o iguales a cero y menores a 2. Serían todos los ceros y todos los unos. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos que hay en este primer intervalo, y ese conteo viene a ser la primera frecuencia absoluta, y así vas contando para el segundo intervalo, para el tercer intervalo, para el cuarto intervalo y para el quinto intervalo. Salen de contar los datos que se encuentran en ese intervalo, y si has hecho correctamente el conteo al momento de totalizar, de salir la cantidad total de datos. Y como sale 35, es correcto, ya que en total hay 35 notas. Y luego vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia absoluta acumulada es la misma que la frecuencia absoluta normal. Entonces la primera frecuencia absoluta acumulada será 8, y a partir de ahí sumamos en zigzag. 8 más 7 da 15, 15 más 8 23, 23 más 6 29, 29 más 6 da 35, y como la última frecuencia absoluta acumulada es exactamente igual al total de las frecuencias absolutas, quiere decirte que el procedimiento para calcular las frecuencias absolutas ha sido la correcta. Luego tenemos la frecuencia relativa, que sale de tomar cada frecuencia absoluta respectiva y dividiéndola siempre entre el total. Para la primera frecuencia relativa será tomar la primera frecuencia absoluta y dividiéndola entre total, es decir, 8 entre 35 sale 0,23. La siguiente frecuencia relativa será 7 entre 35 y sale 0,20. La tercera frecuencia relativa será 8 entre 35 y sale 0,23. La cuarta frecuencia relativa será 6 entre 35 y sale 0,17. La última frecuencia relativa sale de tomar la última frecuencia absoluta y dividiéndola entre total. 6 entre 35, eso da 0,17. Totalizamos y sale 1. ¿Cómo salió 1? Quiere decir de que el procedimiento para calcular cada una de las frecuencias relativas ha sido la correcta. Ahora pasamos con la frecuencia relativa acumulada. La primera frecuencia relativa acumulada va a ser exactamente igual a la primera frecuencia relativa normal. Entonces la primera frecuencia relativa acumulada será 0,23, y a partir de ahí sumamos en zigzag. 0,23 más 0,20 da 0,43. 0,43 más 0,23 da 0,66. 0,66 más 0,17 da 0,83, y 0,83 más 0,17 da 1. Y como la última frecuencia relativa acumulada salió 1, que es exactamente igual al total de la sumatoria de las frecuencias relativas, entonces el procedimiento para calcular las frecuencias relativas acumuladas es la correcta. La penúltima columna es las
frecuencias relativas acumuladas porcentuales salen de tomar cada una de las frecuencias relativas normales y multiplicarlas cada uno por 100%. La primera será 0,23 por 100%, 23%. La siguiente 0,20 por 100% es 20%. La siguiente 0,23 por 100%, 23%. La siguiente 0,17 por 100%, eso es 17%. La última será 0,17 por 100%, da 17% también. Sumamos, totalizamos y da 100%. Como el total ha salido 100%, quiere decir de que el cálculo para calcular cada una de las frecuencias relativas porcentuales ha sido la correcta. Y finalmente la última columna es la frecuencia relativa porcentual acumulada. La primera frecuencia relativa porcentual acumulada será la misma que la frecuencia relativa porcentual normal. Entonces será 23% y a partir de ahí sumamos en zigzag. 23% más 20% da 43%, más 23% da 66%, más 17% da 83%, más 17% da 100%. Entonces, como la última frecuencia relativa porcentual acumulada ha salido 100%, que es igual al total de las frecuencias relativas acumuladas, quiere decir de que el procedimiento para calcularlas ha sido la correcta. Entonces, esto sería todo el reforzamiento. Nos estaremos viendo en la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.